Yo le invito a que oremos, hermanos, vayamos delante de Dios y pidámosle a Él su guía en esta noche. Padre, te damos muchas gracias porque te hemos adorado en libertad, Señor. Hemos buscado tu rostro, Señor. Hemos adorado a tus pies, que es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, Señor. Ningún otro lugar es mejor que estar en tu presencia, Señor. Nos hemos deleitado en ti, Señor, y ahora queremos escuchar tu voz, Señor. Tu voz que nos habla, tu voz que nos ministra, tu palabra que es viva y es eficaz, Señor. Enséñame en esta noche, instruye mi alma, Señor. Mi corazón está abierto para escuchar tu consejo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar a leer el texto que vamos a empezar a estudiar en esta noche, yo quisiera compartir con ustedes algunas verdades absolutas, verdades, mis hermanos, que si usted y yo ponemos atención, inclinamos nuestro oído, van a ser de mucha bendición para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Son verdades, mis hermanos, que están establecidas en la palabra de Dios y que nos ayudan, como lo mencioné hace algún momento, a conocer más a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Estamos entonces en el lugar correcto. Vamos entonces a prepararnos para dar lectura a Colosenses capítulo 2, versículo 8, desde luego, continuando con la serie, Jesús es la única respuesta. Vamos a situarnos entonces en el verso número 8 y vamos a leerlo de esta manera. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hasta aquí. Para poder entender estos versículos que acabamos de leer, es importante poder considerar el contexto que rodea el pasaje. Estas son reglas elementales de la hermenéutica, materia que se encarga de interpretar las Escrituras adecuadamente para no cometer errores, ¿sí? Entonces vamos a tratar de considerar algunos aspectos importantes con respecto a quién se le está escribiendo esa carta. Esa carta está dirigida, como lo sabemos y su nombre lo lleva así, a la ciudad de Colosas, ¿sí? Esta ciudad, mis hermanos, tenía una mezcla entre gente pagana, gente gentil, y también un grupo pequeño, pero no muy pequeño, o sea, digamos numeroso, en cuestión del pueblo judío. O sea, había una mezcla entre el pueblo de Dios y gente del mundo, como lo es actualmente, ¿sí? La cultura que rodeaba en aquel entonces a la iglesia de Colosas era, por supuesto, una corriente pagana, centrada, digamos, prácticamente en la adoración de muchos dioses, digamos así, como la idolatría. ¿Qué es la idolatría, mi hermano? Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y llámese actualmente trabajo, porque hoy en día el trabajo toma preeminencia en la vida de muchos cristianos. El trabajo simboliza todo y la gente vive para trabajar, no trabaja para vivir. Dos cosas muy distintas. Y hoy entonces la gente, al igual que en la ciudad de Colosas, se deja influenciar, se deja llevar por la idolatría, por dioses falsos. ¿Qué podemos decir del dinero? Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tenemos cierto afecto hacia el dinero. Y tenemos esa tendencia a querer tener. Bueno, los hermanos de Colosas no estaban muy distantes de nosotros, que digamos. Ellos también estaban experimentando este tipo de deseos, al igual que nuestra cultura. Y debido a esta cultura, mis hermanos, pues era inevitable que los hermanos de esta congregación de alguna manera se sentían presionados por la influencia del mundo, como lo es actualmente, ¿sí? Y esto hace que esta carta de Colosenses tome interés para nosotros. ¿Por qué, mi hermano? Porque es tan real, es tan práctica, es tan actual como el periódico de mañana en el New York Times. Así de sencillo. La Biblia es tan actual que nos enseña a nosotros, aún a pesar de que se escribió cientos o miles de años atrás. O sea, 2000 años atrás, 3000, 4000 años atrás, ¿sí? Pregunta, enfocándome en este punto.
¿Cuántos somos pueblo de Dios aquí? Levante su mano. ¿Todos somos pueblo de Dios aquí? Bueno, viene la segunda pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido presionados por la cultura y la corriente de este mundo? Seamos sinceros, gloria a Dios. Qué bueno. Entonces podemos identificarnos con los hermanos de la iglesia de Colosas, que también estaban siendo presionados por la cultura de este mundo, ¿sí? Y esta es una batalla constante, mi hermano, de todos los días. Quien no tenga una presión, yo me preocuparía, porque aquella persona que dice que es cristiana y no tiene presión del mundo, no tiene una batalla entre lo bueno y lo malo. Si es así, puede ser que esté amoldado al sistema del mundo. Como decimos en México, una expresión común, está como pez en el agua, porque se identifica, no choca, está en el lugar en donde su naturaleza le lleva, es decir, el pecado. Pero el cristiano, el creyente, tiene día con día una batalla campal entre la voluntad propia y la voluntad de Dios. ¿Cuántos tienen esa batalla? ¿Verdad que sí es acérrima? Es decir, dura, tupida. Es una batalla constante, mis hermanos. Y el peligro entonces que enfrentaban los hermanos de Colosas son los mismos peligros que tú y yo nos enfrentamos actualmente. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuáles son esos peligros? Bueno, que siendo cristianos, los hermanos de Colosas estaban allí, expuestos al Evangelio, tú y yo estamos siendo expuestos a la verdad, y el peligro más inminente que tenemos es deslizarnos en algún momento de nuestra vida. Caer, resbalarnos y volver a la vida pasada, a los deleites de la carne. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero tal vez en algún momento de mucha debilidad espiritual, a consecuencia de haberte alejado de Dios, de la oración, de la meditación, de la adoración, de la congregación, tu naturaleza fue impulsada a caer en algún deseo de la carne. Eso seguro que sí, porque nadie está exento, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, aquí te va este principio o algo para meditar, y es este. El estar influenciados o expuestos al mundo y no tener firmeza en Cristo nos puede llevar a un acoplamiento. ¿Me entendió? El no estar adheridos a Cristo, firmes en Él, nos puede llevar a un acoplamiento con el mundo. Yo no sé cuántos recuerdan a Lot y a su familia. Nos vamos al Génesis. En el Génesis relata esta historia que Lot, lo que dice la Biblia es que era un hombre justo, es todo lo que menciona. Entonces yo me supongo que Lot, como pariente de Abraham, conocían al Dios de las Escrituras, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Bueno, este Dios se da a conocer a Abraham, a su parentela, que incluía a Lot, y Lot tenía principios de alguna manera morales que Dios les había revelado, porque todavía no se escribía la ley, el Pentateuco. Ellos se dictaban por un mover espiritual que Dios les manifestaba, y ellos tenían cierto conocimiento de Dios. Bueno, dice la Escritura que ellos llegan a la ciudad de Sodoma, de Gomorra, y poco a poco, dice la Biblia, que comenzaron a extender sus tiendas hasta llegar a las puertas de la ciudad. Usted conoce la historia, mi hermano. Cuando Dios decide exterminar a estos dos pueblos, dice la Biblia que manda a unos ángeles a sacar a Lot y a su familia. Dice que ellos iban en pos de escapar de esta ira de Dios, cuando dice que la esposa de Lot volvió hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque la esposa de Lot, incluyendo a sus hijas, habían hecho un acoplamiento con el mundo. Habían hecho un pacto y se habían olvidado del pacto de su Dios. La ley moral escrita en el corazón, en la conciencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, dice la Biblia que esta mujer no pudo resistir la tentación de voltear hacia atrás y ver lo que había dejado. Las costumbres, su casa, su riqueza, qué sé yo. Pero el asunto no queda ahí. El punto es que las hijas de Lot, aun y a pesar de que habían salido, decidieron cometer incesto con su padre, ¿lo recuerda? ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde aprendieron esa costumbre? De Sodoma y de Gomorra. ¿Sí?
Y eso es lo que pasa cuando una persona se amolda al mundo, mis hermanos. Pregunta, ¿cuántas personas usted recuerda o conoce que estando en los caminos de Dios se apartaron y se amoldaron al mundo? ¿Conoce usted a algunas personas? Espero que usted no haya sido una de ellas, que hoy esté aquí. Bueno, eso puede ser como un testimonio. Pero hay muchas personas que conociendo la palabra, conociendo el Evangelio, estando expuestos a la verdad de Dios, se alejaron por algún motivo y se amoldaron al mundo. Hoy actualmente están en el mundo. Están viviendo un acoplamiento con ellos. ¿Por qué razón? Por no estar firmes en Cristo. La música, las modas, las riquezas, la vanidad, las relaciones personales que tienen mucho que ver. Todas estas cosas, mis hermanos, son influencias que afectan indudablemente nuestra vida, nuestro caminar, porque será una resistencia para todo aquel que quiera vivir piadosamente para Cristo. Y nadie está exento. Entonces el mundo, mis hermanos, representa una amenaza para todo creyente, una amenaza directamente para ti y para mí que queremos vivir en santidad para Dios. Entre más te acercas a la santidad de Dios, más resistencia del mundo tendrás. Entre más te quieres apartar de lo vano, de lo profano, de lo vil y de la inmundicia, más se levanta la resistencia en contra tuya. Por esa razón, mis hermanos, los hermanos de Colosas estaban experimentando esas situaciones. Y vea usted el consejo que el apóstol Pablo nos da en Efesios capítulo 6, si usted abre su Biblia ahí, por favor, para darnos cuenta de lo que implica estar en el mundo y cuál es la protección que Dios ha determinado para nosotros como cristianos. Vea usted, Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hago un alto aquí. Mi hermano, cuando la Biblia está estableciendo que tú y yo tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, es un entendimiento que yo tengo que tener para conocer que no es en mi capacidad que le voy a hacer frente al mundo. Hay mucha gente que se dispone en su mente, dice, hoy no me voy a contaminar, hoy no me voy a enojar, hoy no voy a escuchar música, hoy no voy a hacer esto, pero lejos de eso, mis hermanos, lo único que está haciendo es moverse en un sentido personal, no en la fuerza de Dios. Cuando alguien quiere romper definitivamente un nexo, un link con el mundo, no lo podrá hacer en su fuerza, necesita la fuerza de Dios. De otra manera será imposible poderlo hacer. ¿Sí? Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Mira, cuando dice aquí, vístete, yo no sé cuántos entendemos esta palabra, pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos le van aquí a las Chivas Rayadas de Guadalajara? ¿A la América? ¿No? Bueno, los que son aficionados a esos, a los Dodgers, bueno, ahí hay varios, a los Lakers, ahí está otro. Cuando usted ve un partido entre estos equipos, usted ve a la gente que se viste de esa camiseta que le identifica y se pone la playera del equipo y se va al estadio y se pinta la cara y hace muchas cosas porque se identifica, se viste de su equipo. Mis hermanos, este es el contexto que está rodeando este pasaje, cuando dice aquí, vestíos de toda, escucha, la armadura de Dios. O sea, no es cualquier garra, no es cualquier trapo por ahí que te puedas encontrar, no, es la armadura de Dios. Y cuando hablamos de armadura, estamos hablando de una protección para nosotros. Cuando Dios establece algo en la palabra de Dios, establece aspectos para nuestro beneficio y te da razones del por qué lo tenemos que hacer. Y la única razón, mis hermanos, es para nuestra protección. Por eso dice aquí,
vistámonos de toda la armadura de Dios, y te da la razón, dice ahí, sígueme con tu vista por favor. Dice, para que podáis estar, ¿cómo? Firmes contra las acechanzas del diablo. Este es nuestro segundo enemigo. ¿Cuál es el primero? Nosotros mismos. El primer enemigo del cristiano es nosotros mismos. Segundo enemigo, las acechanzas del diablo. Entonces, aquella persona, aquel cristiano que ha nacido de nuevo, que se pone, se viste, se pone esa armadura de Dios, estará firme para hacerle frente al mundo y a las acechanzas del diablo. ¿Sí? Versículo 12. Porque no tenemos lucha, si está hablando de armadura, está hablando de una guerra. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando habla la palabra aquí de sangre y carne, está hablando de elementos humanos. Mi lucha no es contigo, personalmente hablando. Tu lucha no es con tu jefe de trabajo que te hace la vida imposible. Tu lucha no es con tu hermana, con tu hermano, con tu tío, con tu primo, con tu abuelo, qué sé yo. Tu lucha no es con personas, entendámoslo de una vez. La lucha es el espíritu que hay detrás de esa persona. El espíritu que se mueve en esa circunstancia, eso es nuestra lucha, nuestra batalla en un terreno espiritual. Entonces, ya no estés batallando con ella, con él. Déjalo en paz, comienza a orar, comienza a utilizar las armas espirituales que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Es el único elemento que tenemos para hacerle frente. Bueno, dice aquí, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y viene otra razón, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice ahí, estar firmes. Estar firmes, mis hermanos. Que esto significa que cuando yo salgo al mundo, yo necesito llevar la protección de Dios. Yo no puedo salir de mi casa sin haber orado. Mi hermano, eso es un peligro increíblemente peligroso. Si yo salgo de mi casa sin haber orado, estoy saliendo a la guerra sin protección, sin armamento. Estoy siendo expuesto a que el diablo, a que sus acechanzas puedan llegar y afectar mi vida espiritual. Por eso es importantísimo tener la protección de Dios. ¿A cuánto le interesa la protección de Dios? Hay que orar, hay que permanecer en su presencia, meditando en su palabra. Que su palabra more en abundancia en nuestro corazón. Para entonces poder, escrito está, Satanás, escrito está, y cada vez que venga, escrito está. De esa manera podemos hacerle frente al mundo. Versículo 13, dice ahí, entonces 14, menciona todas el equipo que constituye la armadura de Dios. Sí, dice ahí, bueno, ceñídense los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calces en los pies con el apresto del evangelio, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nota usted el verso 18, interesante, que es lo que le acabo de comentar. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Está comprobado, mis hermanos, cuando alguien deja de orar, queda a merced de sus propios pecados. Cuando alguien deja de orar, se retira la protección de Dios. ¿Quieres protección de Dios? Ore, medite en su palabra y no se aparte de ahí. Permanezcamos en su presencia, mis hermanos. Entonces, el estar expuestos al mundo sin la armadura de Dios representará, sin lugar a dudas, como los hermanos de Colosas, un peligro que puede costarnos muy caro. ¿Cuál es la factura del pecado, mi hermano?
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la factura del pecado, mis hermanos. Tengamos en cuenta esto entonces. El mundo y la carne siempre ejercerán una presión sobre nuestras vidas que si nos descuidamos podemos llegar a deslizarnos en cualquier momento. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 10:12, el que esté firme, mire que no caiga. Vamos entonces a retomar ahí Colosenses. Esto fue solamente la introducción, un contexto general de esta ciudad y los hermanos que estaban allí. Ve usted entonces Colosenses 2, verso 8. Dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hasta aquí. Yo quiero que usted note cómo empieza este versículo. Y dice ahí, mirad que nadie los engañe. Cuando la Biblia me dice, miren, está haciendo un énfasis en las cosas que vienen a continuación. Pongan atención, presten oído, abran su corazón al consejo que tengo que decir. Eso es lo que dice Dios. Y me hace eco estas palabras, mirad que nadie nos engañe, cuando Jesús habla acerca de los últimos tiempos. ¿Recuerda Mateo capítulo 24? Mirad que nadie os engañe, lo repite 3 veces. Porque es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque nuestra tendencia como seres humanos, como cristianos, es a ser engañados. A ser engañados. Vivimos en un mundo de fantasía, mi hermano. Todo el mundo, dice la Biblia, que está dominado por el maligno. Y todo lo que vemos es un espejismo, porque nada de lo que está es real. Es una oferta barata. Es una oferta, es un anzuelo que Satanás te manda para que caigas y la paga al final será indudablemente la muerte. ¿Sí? Y el engaño es algo muy susceptible en nosotros. ¿Sí? Ejemplo de eso lo tenemos en Génesis capítulo 2 y 3, cuando está hablando acerca del huerto del Edén, donde la serpiente astuta, ¿qué hace con Eva? ¿Qué hace? La engaña. Eva. O sea, no eras tú, no era yo, era Eva, creada a la imagen de Dios, perfecta, sin pecado, en santidad. Un ser humano creado a la imagen de Dios fue engañado. Ahora nosotros, que estamos bajo el pecado, que por Adán el pecado se manifestó a toda la humanidad, nosotros con mayor razón, mis hermanos, podemos ser llevados por el error, podemos ser engañados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dice aquí, mucho cuidado. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe. Y cuando hablamos de engaño, yo quiero hacer una pregunta. Está muy interesante, ¿no? Presta atención. Cuando hablamos de engaño, la pregunta es, ¿de dónde proviene o cuál es el origen de toda mentira y engaño? Dígalo fuerte. ¿De quién? De Satanás, del diablo. Podemos decir entonces que cualquier mentira, engaño, perversión de la verdad, tiene su origen en Satanás. De hecho, la Biblia lo llama el padre de toda mentira. Así que, mi hermano, preste mucha atención, piénsesela 2 veces antes de decir una mentira. Porque si usted cae en el engaño y usted se presta para decir una mentira, cubre una verdad, la maquilla, estamos imitando a Satanás. Más vale decir siempre la verdad, aunque nos cueste. Hay que decir la verdad, mis hermanos. Las personas, me incluyo, mentimos por muchas razones. La mentira, mi hermano, es un mecanismo de defensa que se activa cuando nuestra vida se ve en peligro, cuando queremos salvaguardar nuestra integridad,
cuando queremos cubrir un asunto que nos va a afectar, yo no fui, fue Tete, y mentimos. Por muy pequeña que pueda parecer la mentira, por muy grande que le des la vuelta, es que voy a decir una media verdad, no deja de ser mentira. Abraham lo hizo con su esposa Sara. Sus hijos, Isaac, volvió a cometer el mismo error. Dijeron medias verdades que les costaron muy caro. Por eso es mejor decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Amén, iglesia? Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Seamos hombres y mujeres de verdad. Por lo tanto, mis hermanos, el hombre sin Dios, el hombre que tiene un corazón que no ha sido regenerado, el hombre que no tiene la simiente de Dios, queda expuesto al engaño religioso con mucha facilidad. Se deja llevar muy fácil por su pensamiento, inventa cosas influenciado indudablemente por Satanás. Porque escucha, cuando alguien no tiene la simiente de Dios, ¿qué simiente tiene? La del diablo, el padre de toda mentira. Cuidado con las mentiras. ¿Qué simiente tendrás? ¿Qué simiente tengo? No lo sé. Solamente tú lo sabes. Yo espero que tengas y tenga la simiente de Dios. ¿Sí? Entonces, el que tiene la simiente de Satanás, obviamente inventa, falsea, manipula y tuerce la verdad. Y Satanás es experto en esto. Él tuerce y siempre ha torcido y seguirá torciendo la verdad. Por eso Pablo les dice, mirad que nadie os engañe, ¿sí? Dice ahí, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Bueno, y de estas cosas ya se ha hablado en las primeras enseñanzas, el pastor lo expuso, mi hermano Héctor también habló algo de eso, así que no voy a abundar mucho en este asunto. Pero voy a rescatar algunas cosas. Mire, cuando dice aquí, mirad que nadie os engañe, cuando habla del engaño, en el sentido del versículo, está hablando de alguien que roba. ¿Alguien le ha robado a usted? Levante su mano a quien haya sufrido un robo. ¿Cómo se siente? De manera personal, a mí me robaron mi casa, me han robado cosas personales y se siente muy feo. Bueno, cuando dice aquí la palabra, miren que nadie los engañe, está hablando de personas fraudulentas que roban. ¿Qué roban? La verdad de Dios. Y eso, mis hermanos, es dolorosísimo. ¿Sabes por qué? Porque esas personas, al final de sus días, si no se han arrepentido por la predicación del verdadero evangelio, estarán expuestas al infierno de fuego. Y en el infierno muchos de ellos dirán, ¿por qué no me hablaste la verdad? Los engañaron, los timaron. Los chamaquearon, pues. Les cambiaron la verdad por la mentira. Y muchos se lamentarán en aquel día, mis hermanos. Por eso dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Cuando habla aquí de filosofías y huecas sutilezas, está hablando de corrientes doctrinales muy interesantes. El ser humano siempre ha tenido tres interrogantes básicas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Y de estas tres preguntas se han desprendido una serie de filosofías a lo largo de toda la historia de la humanidad, mis hermanos. Y hay un debate acalorado entre corrientes y otras maneras de pensar, pero la única que tiene la verdad es la palabra de Dios. Es la única que establece con certeza, con seguridad, así es. Nadie más puede asegurar nada. Solamente Cristo, por su palabra, establece la verdad. Mis palabras son verdad, dijo él. Entonces, cuando dice aquí, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, yo quiero que usted note que este ataque es frontal. Es frontal directamente a la persona de Jesús, como lo es ahora, mis hermanos. Permítame contarle esto.
Muchos de los griegos de aquel entonces se creían superiores en conocimiento. Eran personas eruditas que buscaban cosas nuevas y se interesaban por nuevas doctrinas y nuevos pensamientos. Bueno, este tipo de cultura helénica, griega, estaba enfatizándose tanto en el conocimiento que algo tan sencillo como el Evangelio de Cristo lo estaban menospreciando por considerarlo algo muy sencillo. Y realmente eso es lo que sucede actualmente, mis hermanos. Muchas personas no pueden aceptar que el tener vida eterna y salvación solamente es mediante la fe en Cristo Jesús. Yo no sé si te has topado con esa persona, que le explicas, mira, la vida eterna solamente es tener fe en Cristo Jesús, cree en Él como Señor tu Salvador, arrepiente de tus pecados y es todo. No, no puede ser. No puede ser. O sea, tiene que haber algo más. Y se afanan y se empeñan, y por esa razón nacen corrientes y filosofías, y tenemos esto, una ecuación matemática: Cristo más esto. Catolicismo romano: Cristo más los sacramentos. Tenemos mormones: Cristo, la Biblia más el libro del Mormón. Tenemos los testigos de Jehová: Cristo, sí, la palabra más el atalaya. Y tenemos adiciones porque no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sienten que les hace falta algo. No les es suficiente creer y añaden entonces obras a la salvación. Conocimiento, obras, métodos. Sin embargo, el mayor ataque de estas filosofías y pensamientos que existían en esta cultura colosenses, en los griegos, era que Jesús no era Dios. Ese es el mayor argumento que presenta todavía el mundo actualmente en algunas corrientes de pensamientos, y niegan la deidad de Cristo, tal y como los hermanos de Colosas estaban siendo expuestos a esto. Ellos decían, es que Jesús no es Dios, Jesús solamente fue un hombre. Y no cabían en su pensamiento cómo era posible que el Dios de la humanidad, el Dios de la creación, el Dios que salva a la humanidad, pudiera reposar en la vida de un hombre como Cristo. Eso era algo que no podían ellos tolerar. Y surge por ahí una doctrina que tal vez algunos la han escuchado, llamada gnosticismo. ¿Sí? Esta doctrina o corriente filosófica, maneja lo siguiente: que toda la materia, yo soy materia, toda la materia es mala por sí misma. Por lo tanto, como la materia es mala, Dios no puede habitar en un cuerpo humano, siendo que la materia es mala. ¿Lo entendió? ¿Sí? Entonces, ellos decían, no puede ser que Dios habite en un cuerpo humano porque la materia es mala. Por esa razón, mis hermanos, Pablo les advierte a los hermanos de Colosas a que no se dejen llevar por este tipo de declaraciones y corrientes filosóficas, todos ellos de carácter religioso. En su lugar, lo que hace Pablo es invitar a los hermanos, y nos invita a nosotros también, a que nos confirmemos en la fe tal y como hemos sido enseñados por la palabra misma de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es esa sana doctrina? ¿Quieres saber cuál es la sana doctrina respecto a esto? ¿Cuántos quieren saber la sana doctrina? Ve usted el verso número 9, por favor. ¿Cuál es la sana doctrina? Bueno, dice aquí, porque en Él, ¿quién es Él? Dígalo fuerte, Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este verso, mis hermanos, es la columna que fundamenta nuestro cristianismo, mis hermanos. Jesús, tomando el cuerpo humano, lleva en sí mismo corporalmente la plenitud de la deidad. Cuando habla aquí de que Cristo habita corporalmente, corpóreos, en el original, significa el cuerpo físico. ¿Sí? Cuando habla aquí de toda la plenitud, o sea, es decir, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud, me está hablando de estar totalmente lleno. Y cuando habla de deidad, es en el original teo, que significa Dios.
Podemos entonces resumir este versículo que en Cristo, en su cuerpo físico, se encuentra arraigada en una esencia única todo lo que es Dios. ¿Qué es Dios, mi hermano? Toda su esencia completa, cada uno de sus atributos: misericordia, bondad, compasión, amor, ira. Todas estas cualidades y atributos de Dios habitan corporalmente en la persona de Cristo. Eso es lo que lo hace a Él Dios. 100% humano, 100% Dios. Jesús, mis hermanos, es Dios. Esa es la declaración que el cristianismo levanta como una bandera, como un estandarte ante el mundo incrédulo. Jesús es Dios, aunque millones no estén de acuerdo. ¿A quién me refiero en esos millones? Testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Mormones, Jesús no es Dios. Musulmanes, Jesús no es Dios. Cuéntalos a todos y son millones de personas que dicen que Jesús no es Dios. Yo me quedo con lo que la Biblia dice. Y la Biblia establece que el Verbo de Dios se hizo carne. Eso es lo que encontramos, por lo menos, en el Evangelio de Juan. Y vaya usted, por favor, solamente un momento. Mire, Juan, capítulo 1. Este Evangelio es sumamente extraordinario. Es un Evangelio que contiene muchas verdades acerca de Jesús. Miren, dice ahí, yo me quedo con esto, dice, en el principio era el Verbo. ¿Qué entendemos por verbo? Palabra. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. No era un Dios. El Verbo es Dios. Versículo 16. Perdón, verso 14. Me fui muy adelante. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, mis hermanos. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, dice ahí que Dios mismo se despoja de su esencia y toma la condición de un hombre, haciéndose siervo. Eso es algo que debe de fundirnos nuestro intelecto. Lo reduce a cenizas, mis hermanos, porque no es posible que mi mente alcance al comprender tan excelsitud, que Dios, el que hizo los cielos y la tierra, haya tomado una condición de hombre, y más aún, haya venido a lavar tus pies. Regresemos a Colosenses, versículo 10. Dice ahí entonces, retomo desde el 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, nota tú esta declaración, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué tremendo versículo. ¿Por qué razón? Porque escúchame bien, si tú me has estado siguiendo, si Cristo Jesús es el Hijo de Dios y en Él habita corporalmente toda la deidad de Dios, todo lo que es de Dios está en Cristo, dice la Biblia que yo estoy completo en Él. Y el entender esta verdad, escúchame con mucha atención, te va a ayudar y me va a ayudar a resolver algunos asuntos atorados en el corazón de algunos. ¿Qué asuntos irán? Fíjate, sígueme con cuidado. Cuando habla aquí de que tú y yo estamos completos en Él, la palabra completo significa atiborrar. ¿Entiendes esa palabra? Atiborrar, atiboration.
O sea, es como la botella así, ya no cabe más, atiborrar. Totalmente lleno, provisto, satisfecho. Escúchame muy bien. En Cristo, el creyente está completo en Él. No nos hace falta nada. Nada, mis hermanos. En Cristo somos completamente perdonados. En Cristo somos delante de Dios justificados, declarados sin culpa. En Cristo Jesús tú y yo somos santificados, sin culpa, sin mancha, totalmente aceptos ante el Padre. En Cristo recibimos la salvación de nuestras almas. En Cristo, mis hermanos, estamos sentados, escúchame muy bien, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es un privilegio que no todos tienen. ¿Te imaginas lo que es estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Eso debió haber redituado, mis hermanos, en un gloria a Dios. Si tú y yo entendemos que estamos ahora en Cristo, sentados en los lugares celestiales, eso lleva a mi vida a darle honra, gloria y alabanza a mi Dios. Porque solamente Él lo puede hacer. En Cristo, mis hermanos, tenemos vida eterna. Y voy más allá. Entiéndeme y sígueme con mucho cuidado. Si yo entiendo que estoy completo en Él, entonces yo no tengo necesidad de nada de este mundo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no tengo necesidad de nada? Porque Él lo llena todo. Y si Él lo llena todo, soy completo. Así se llama este mensaje, completos en Él. Completos en Cristo, mis hermanos. Porque si yo estoy completo, no tengo por qué estar triste. ¿Por qué razón? Porque Él es mi alegría. No tengo por qué estar angustiado, porque Él es mi fortaleza. No tengo por qué estar debilitado, porque Él me llena de poder. Él es mi amparo, mi abrigo, mi sustento. Él es mi sanador, me sostiene con la diestra de su poder. Él es mi proveedor, mi consolador, seca mis lágrimas, es mi pastor, mi luz, mi salvación y mi esperanza. Él es todo en nosotros. Gloria a ti, Señor. Gloria a Cristo Jesús, que nos llena completamente todo, mis hermanos. Escucha, teniéndolo a Él, lo tengo todo. Sin Él, lo pierdo todo. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero? Estudiar una buena carrera, muy bueno, jóvenes. Tener un buen carro, ¿por qué no? Una buena casa, Dios no está peleado con eso, es bueno. Si lo logras legítimamente, con honestidad, qué bueno. Pero, ¿de qué me sirve si no tengo a Cristo? Mire, cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés, yo le invito a que lo lea con mucho detalle, porque en él encontramos verdades prácticas de la vida. Y dice Salomón, miren, y les habla a todo el pueblo, me habla a mí. Y me dice, mira, Hiram, yo lo leo de manera personal, como si él me estuviera escribiendo a mí. Mira, Hiram, yo he probado de todo. Todo lo que vino a mis ojos no negué nada. Probé lo que cualquier hombre puede probar. Lo que cualquiera puede desear, yo lo tenía, lo tuve. Dinero, casas, viajes, estanques, riqueza, todo. Mujeres, todo. De tal manera que nadie tuviera que contarle a Salomón las cosas de la vida. Me dice, y he llegado a una conclusión, me dice Salomón. En toda mi faena he encontrado que todo es vanidad. Aún el conocimiento es vanidad. Y he entendido esto. Teme a Dios en toda tu vida.
Y tú has sido creado, y yo también, para alabanza de su gloria. Eso consiste la vida del ser humano, mis hermanos. No consiste nada más. Es mejor tener a Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Es mejor tenerlo a Él. Versículo 10, retomo. Colosenses 2:10. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando la Biblia menciona aquí que Él es la cabeza de todo principado y potestad, bueno, se reconoce su dominio y autoridad. Dios le dio al Hijo toda potestad y toda autoridad. ¿Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 28? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. De tal manera que aún los demonios, Satanás mismo se le sujeta. Por eso dice aquí, Él es la autoridad, la cabeza, sobre todo principado y potestad. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Acuérdense, estamos viendo que Cristo es suficiente. Somos completos en Él. Y cuando me habla aquí de que en Él fuimos circuncidados con circuncisión no hecha de mano, dice ahí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Nota tú esta expresión, al echar de nosotros el cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando tú y yo entendemos que somos completos en Cristo, esa circuncisión que en el Antiguo Testamento consistía en quitarle la carne al prepucio en la vida de los varones, ahora esto simbolizaba una señal del pacto con Dios. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento Dios circuncida, pero lo hace en el corazón. Le quita lo que estorba, trabaja en él, retira esa pecaminosidad del ser humano y ahora lo reviste de una vida nueva en Cristo. De tal manera, mis hermanos, que esta circuncisión hecha de manos ocurre, escúchame muy bien porque eso es vital para ti. Esta circuncisión ocurre cuando nacemos de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo no tiene circuncidado el corazón. Y a mí me preocupa eso. Yo aquí los veo a todos y bueno, como dice el refrán mexicano popular, caras vemos, corazones circuncidados no sabemos. Corazones nacidos de nuevo no sabemos. Pudiera ser, no lo sé. ¿Sí? Pero lo que sí sé es que cuando Dios circuncida el corazón es porque tú y yo hemos echado de nosotros el pecado y las prácticas y los pensamientos que ofenden a Dios. Por eso es importante nacer de nuevo, mis hermanos, para estar completos en Él. Escúchame muy bien lo que te voy a decir a continuación, porque también está bien interesante. Escucha, alguien que no ha nacido de nuevo no puede estar completo en Él. Así como el que nació de nuevo es completo en Él, el que no nació de nuevo no es completo en Él. Y si no es completo en Él, andará buscando cómo llenar su vacío, cómo llenar su necesidad. Buscará televisiones de 50 pulgadas, de 70, carros, dinero, trabajos. Estará buscando lo que satisface su necesidad. Ropa, relojes, viajes, qué sé yo, zapatos. Ahora bien, el que usted, mujer, busque zapatos, no la hace no nacida de nuevo, ¿verdad? O sea, usted busca zapatos, yo tengo una esposa que la amo con todo mi corazón, y bueno, yo sé que a ella le gustan los zapatos, y busca zapatos para verse bonita, eso no es pecaminoso. Lo pecaminoso es cuando la persona busca las cosas con afán para satisfacer un vacío tan tremendo que está en su corazón, que le impide ser completo. Escúcheme. Jóvenes, yo sé que están en esa edad donde buscan cosas. Buscan tal vez tener una buena carrera, buscan tal vez tener una buena posición,
Buscan lo que toda joven busca: un galán, un novio. Pero déjame decirte lo siguiente: sé prudente y desiste. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lo buscas, te puedes llegar a equivocar. Deja que Dios lo llene todo y sea Él que lo traiga en el momento que Él lo decida. Y tienes dos opciones. Una de dos. O lo escoges tú, o lo escoge Dios. Podrás casarte a los 20. Bueno, como tira. O podrás casarte después, pero con la aprobación de Dios. Elige, escoge, wisdom, discernimiento de Dios. Mis hermanos, eso es para la iglesia en general. Seamos diligentes en buscar a Dios. Que Él lo llene todo. Y que yo no tenga necesidad de buscar en otro lugar lo que Él me da. ¿Sabes cómo? De manera gratuita. Sin nada a cambio, porque Él lo dio todo en la cruz del Calvario. ¿Qué más? Versículo 12. Dice ahí entonces que Él nos ha circuncidado nuestro corazón. Y luego el verso 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este versículo pues es sencillamente el bautismo. ¿Quién es la persona que se bautiza? Aquel que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Yo espero que usted sea bautizado en obediencia al mandamiento que la Escritura nos da. Jesús mismo lo dijo en Mateo 28, ¿sí? Entonces lo que Pablo hace es reafirmar y abarca este acto simbólico, porque abro un paréntesis: el bautismo no es ningún poder sobrenatural que te va a cambiar, porque hay ideas de cristianos, incluso de grupos, que piensan que por el hecho de bautizarse y bajar a las aguas, en el momento en que salen, nacen de nuevo. No, no es así. El nuevo nacimiento precede al bautismo. No al revés, ni tampoco es el bautismo el acto mismo del nuevo nacimiento. ¿Queda claro? Ok. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Esta declaración, mis hermanos, debe de sacudirnos hasta lo más profundo de nuestro ser. El saber que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y además de eso, perdona todos nuestros pecados. Esto es lo que diferencia el cristianismo de todas las religiones y las sectas. Sí. El saber que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para darnos salvación y vida eterna, y que nosotros, muertos, ¿cuántos muertos estábamos en este mundo? Yo estaba muerto a una vida espiritual. Un muerto, mi hermano, no tiene derecho a nada. Está muerto. No puede levantar. Yo tengo derecho. No, usted cállese, está muerto. Está muerto. Y en esa condición de muerte es condenado justamente por Dios conforme a sus pecados. Bien, pues dice la Biblia que estando en esa condición de muerte, Él nos dio vida juntamente con Cristo y perdona todos nuestros pecados, mis hermanos. Esto es alguien que nadie, escúchame bien, nadie, di conmigo nadie merecía. O bueno, Raúl, ¿tú merecías que Dios enviara a su Hijo a morir por ti en una cruz? ¿Verdad que no? ¿No? Yo mismo, hermano, yo no merecía nada. Yo no merecía que Él se despojara de su trono de gloria para venir a tomar una forma de siervo y morir en una cruz. Yo no lo merecía. Pero Él lo hizo cuando yo estaba muerto. Y lo hizo por su gran amor con que nos salvó.
Efesios capítulo 2. Vaya por favor conmigo ahí, dale vuelta a su Biblia. Efesios 2, podemos considerarlo como un pasaje paralelo. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿En qué momento? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pregunta, ¿sí me ves? Levante la mano aquí, quien buscó a Dios. No se sientan malos que levantaron la mano, pero nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. En el Génesis, cuando Adán cae en pecado, su tendencia pecaminosa fue irse a esconder a un arbusto. Cuando tú y yo pecamos, mis hermanos, corremos a las sombras, porque esa es la tendencia humana. Adán, mis hermanos, en esos arbustos, pensando que se iba a esconder de Dios, Dios toma la iniciativa y lo llama, Adán, ¿dónde estás tú? Desde ahí hasta la fecha vemos a Dios tomando siempre la iniciativa. Dios buscando al hombre, no nosotros a Él. Él nos amó primero. Amén. Él lo hizo. Dice entonces, Él os dio vida Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Yo espero, de veras espero, que la pecaminosidad del pecado y tus acciones hayan sido cosa del pasado. Dice ahí, anduvimos en otro tiempo, pero ya no. Si somos hijos de Dios, ya no practicamos el pecado. Si somos hijos de Dios, ya no andamos en estas cosas. Dice ahí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Si alguno de nosotros, hermano, está practicando el pecado, es hijo de la ira. Lo dice la Escritura. Un reo condenado a muerte. Pero escucha, con esperanza de que Dios te puede perdonar. 4. Pero escucha, pero Dios. Aquí está la salvedad, pero Dios, que es rico, y cuando hablamos de riqueza hablamos de abundancia. ¿En qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros como muertos en nuestros pecados. ¿Qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia, no por obras. ¿Nota usted la secuencia de cómo comienza Pablo en Colosenses 2, versículo 8, a establecer una línea clara de quién es Jesús y que somos completamente llenos en Él? Véalo usted. Lo estamos estudiando, mis hermanos. Ahora bien, esta salvación y vida eterna que Dios da a las personas que estábamos muertos, solamente hay una condición. Porque no es para todos. Dios es rico en misericordia, sí. ¿Perdona? Sí. ¿Es rico? Sí. Misericordioso también. ¿Para con todos irán? Para con todos. ¿Cuál es la única condición que Él pone? Son dos. Van ligadas de la mano.
arrepentimiento y fe. Es lo único. Es lo único, Abraham, es lo único que Dios te pide. Arrepentimiento y fe, vida eterna para siempre. Eso es lo que hay que predicar, es lo que hay que enseñar. ¿Sí? Escucha, y una vez que el hombre se vuelve de su condición pecadora hacia Dios, se arrepiente, cree en el Hijo de Dios como su Salvador, dice la palabra de Dios que Él perdona todos nuestros pecados. Pregunta, ¿cuántos pecados? No lo escuché bien. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados, mis hermanos. No importa lo que tú hayas hecho. No importa lo que yo haya hecho en el pasado. A Dios no le interesa lo que hiciste. A lo que a Dios le interesa es un corazón arrepentido. Es todo lo que Dios quiere de ti. Y dice ahí que Él perdona todos nuestros pecados, cualquiera que sea, excepto uno. La Biblia lo llama el pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquel que se burla del Espíritu Santo de Dios. Aquel que se burla de la obra de Cristo en la cruz. Pero no se preocupe. ¿Cuántos son cristianos? Un cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. Descanse. ¿Qué? Fuera de ese pecado, mis hermanos, todos somos perdonados. Todos los pecados son borrados. Y dice Dios que nunca más se acordará de ellos porque los ha aventado a lo profundo de la mar. ¿Sabe cuál es el problema? Aquí lo vamos a platicar entre usted y yo. ¿Sabe cuál es el problema? Que algunos tienen sentimientos de culpabilidad por lo que hicieron. Ha pasado tiempo, años, y todavía permanece en el pensamiento la falta de perdón de ese pecado. Y la gente dice, es que lo que hice, Irán, no tiene perdón. Fui tan malo. Me da vergüenza mencionar mis pecados y yo sé que Dios no me puede perdonar. Te pregunto, ¿alguna vez te has sentido culpable por lo que hiciste o tal vez lo que dijiste? Levante su mano. Si alguien se ha sentido culpable por lo que hizo o por lo que dijo, yo creo que todos. Si usted no tiene sentimiento de culpabilidad por lo que hizo, no hay arrepentimiento. Tenemos sentimientos de culpabilidad por lo que hicimos y por lo que dijimos. ¿Sí? Escucha, tal vez fueron acciones, conductas que no pudiste controlar en el momento. O bien hiciste algo que aún sabiendo que era incorrecto lo hiciste y viene la culpabilidad. Hechos, dichos que ofendieron a Dios, pecados, escúchame muy bien, que todavía pueden seguir arraigados en tu corazón porque no has recibido el perdón de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que siguen afectando tu vida espiritual. Te sientes con culpa. Aunque ya pasó tiempo. Escucha, existen muchas razones por las cuales las personas sienten esa culpabilidad en su corazón. Y algunas de ellas piensan que no pueden ser perdonadas. Yo no sé si alguien aquí en esta noche tiene todavía sentimientos de culpabilidad, que piensa que Dios no lo puede perdonar. O todavía sigue cargando con ese pecado que ya lo confesó, pero todavía no siente el perdón de Dios. Y yo sé que de estos hay varios aquí, que ya confesaron, pero todavía siguen, no sé, sienten algo todavía en su corazón. Sienten que no han recibido el perdón de Dios, no son libres. Déjame decirte, Cristo vino para liberarte de toda maldición, de todo pecado y de toda condenación. No tienes por qué cargar con la culpa si hemos nacido de nuevo. Eso es lo que dice aquí en Colosenses, ¿sí? Y fíjate, la verdad, mis hermanos, nos hace libres. ¿Cuánto lo creen?
O sea, la verdad nos hace libres. ¿Cuál es la verdad respecto al pecado cuando fallamos? Bueno, primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice Hebreo que Él es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, vamos hombre, que si tú sabes esto, si alguno hubiere pecado, eso quiere decir que cualquiera de nosotros puede pecar, porque somos humanos, estamos todavía ligados a un cuerpo pecaminoso, ¿sí o no? Bueno, entonces dice aquí que si alguno hubiere pecado, o sea, sí podemos cometer un pecado, pero escucha, ese pecado es ocasional, pero eso no te da licencia ni a ti ni a mí para cometerlo. Porque hay personas que dicen, ay, al cabo Dios es misericordioso y me puedo deslizar. Acto premeditado. Asesinato en primer grado. Premeditado, calculado. El verdadero cristiano que cae en pecado se desliza sin premeditarlo. No lo planea, cae. Y cuando eso sucede, mis hermanos, lo que Juan escribe aquí es que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mantengamos esta verdad en el corazón y seremos libres de cualquier sentimiento de culpabilidad. Vámonos sobre el final. Colosenses 2, regresemos ahí. Bueno, ya está usted situado. Versículo 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Escucha lo que sigue a continuación, es el cierre de esta declaración que Pablo hace y dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Dice ahí que Él anula, es decir, quita, ¿qué cosa? El acta de decretos. Ponme mucha atención, estoy casi terminando. El acta de decretos, mis hermanos, en los tiempos de Roma, era un documento que se hacía a mano, con letra de molde. En ese documento estaban estipuladas todas las deudas que una persona contraía con otra. Me debes esto, 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 y se firmaba. Eso es lo que dice la historia, ¿sí? Actualmente, mis hermanos, conforme a Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. En ese momento se establece el acta de decretos en contra del ser humano. Sígueme con cuidado. Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Dios establece el acta de los decretos y comienza las acusaciones. Por cuanto le dieron más gloria a la creación antes que al Creador, por haberse envanecido en sus razonamientos, etcétera, etcétera, etcétera. El acta de decretos ha sido proclamada y el ser humano ante Dios es culpable. Pero buenas noticias. Cristo vino, dio su vida en la cruz y dice Colosenses 2, versículo 14, que Él en la cruz anuló esa acta de decretos y la ha clavado ahí, anulándola, es decir, dejándola sin efecto para todo aquel que crea en Él. Y tenga entonces la capacidad de heredar la vida eterna, mis hermanos. Al hacer esto, Él borró de una vez y para siempre nuestros pecados, escúchame muy bien, pasados, presentes y futuros. El verdadero
cristiano. El verdadero cristiano. Y gloria a Dios por eso. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo creyente, mis hermanos, es completo en Cristo Jesús. Y a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Y todos decimos juntos, amén, así sea, Señor.